Muy buen día, licenciado Santay y Cal. En esta ocasión vamos a grabar lo que sería la audiencia de reparación digna. Somos el grupo 20 y somos practicantes de clínicas penales. Como integrante tenemos a la clave 77, Daniela Paniagua, con carnet 2020 40.203, que en este caso sería la jueza. La clave 78, Dani Choc, con número de carnet 2020 43.395, que se le haría el auxiliar fiscal del Ministerio Público. Mi persona, la clave 79, Janet Yat, con número de carnet 2020 44.763, que sería la abogada defensora. Y la clave 80, Nancy Artola, con número de carnet 2040.002, que en este caso sería la abogada de la querellante adhesiva. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los presentes, pueden sentarse. Estamos reunidos el día de hoy, 25 de octubre del año 2023, siendo las 14 horas. Mi nombre es Daniela María Paniagua Yaquián y en pleno ejercicio de mi cargo como jueza del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Alta Verapaz, ubicado en la primera calle 1-23 de la zona 1, edificio Torre de Tribunales, primer nivel de Cobán, Alta Verapaz, evacúo la audiencia de reparación digna en contra del acusado, el señor Hugo Alexander Och Barrios, por el delito de asesinato tipificado en el artículo 132 del Código Penal. En mi calidad de jueza advierto a todos los presentes que deben guardar silencio y usar la palabra cuando yo se la conceda. De igual manera, no pueden usar equipos terminales móviles o equipos análogos. A ello me refiero a teléfonos celulares. Por favor, guardar el debido respeto a todos los presentes. No pueden causar desorden, de lo contrario se certificará lo conducente donde corresponda. La presente audiencia se desarrollará de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento Interior de Juzgados y Tribunales Penales, que literalmente preceptúa que la audiencia es el acto procesal por medio del cual el juez o tribunal recibe información relevante directamente de los sujetos procesales para poder tomar decisiones de naturaleza jurisdiccional. Su realización será oral, continua, contradictoria, pública y concentrada. Será presidida por el juez o presidente del tribunal desde su inicio hasta el final y requiere de su comparecencia ininterrumpida y de las personas necesarias para poder llevar a cabo el acto procesal que motiva esta realización. Para el efecto, solicito por favor se identifiquen con su documento personal de identificación a su llamado. Está presente el Ministerio Público a través del agente fiscal, el licenciado Daniel Alberto Chocback. Buen día, señora jueza, sí estoy presente. Está presente la querellante adhesiva, la señora Juana Carlota Cuba Leal. Presente, señora juez. Gracias. Está presente la abogada de la querellante adhesiva, la licenciada Nancy Rocío Artola Coronado. Buenas tardes, presente, honorable juez. Está presente la abogada defensora, la licenciada Janet María Alejandra Yat Coronado. Presente, señora jueza. Se encuentra presente el acusado, el señor Hugo Alexander Och Barrios. Presente, señora jueza. Gracias. Manifestaré las disposiciones de esta audiencia, advirtiéndole a las partes mi comparecencia en esta audiencia, fundamentándome en los artículos 357, 358 y 359 del Código Procesal Penal. Por razones de orden, los asistentes deberán permanecer en silencio. Asimismo, advertirles que la presente audiencia quedará grabada. Se abre la presente audiencia con el objeto de celebrar audiencia de reparación digna en virtud de la sentencia que se dictó de carácter condenatoria en contra del señor Hugo Alexander Och Barrios por el delito de asesinato regulado en el artículo 132 del Código Penal guatemalteco, por lo cual procederemos a determinar la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, tanto morales como materiales y psicológicos, a favor de la agraviada y querellante adhesiva. En este proceso, la señora Juana Carlota Cubal Leal, cónyuge del hoy fallecido. Para fines de información, procederé a verificar los datos de la esposa del hoy occiso, la señora Juana Carlota Cubal Leal, quien actúa como agraviada en representación de quien fuera su esposo Víctor Juan Carlos Colcacao. Señora Juana Carlota Cubal Leal, por favor proporcione los datos que a continuación le mencionaré. ¿Me puede indicar su nombre completo, por favor? Juana Carlota Cugualeal, ¿Su edad? 29 años. ¿Su número de documento personal de identificación, DPI?
2.340, 75.345 o 1.602. ¿Tu estado civil? Casada, ¿Nacionalidad? guatemalteca. ¿Tu domicilio? Quinta calle 4-65 de la zona 10 de Cobán, Alta Verapaz. ¿A qué se dedica actualmente? Soy ama de casa. ¿Usted sabe firmar? Sí, efectivamente. Gracias. Ya conocido los datos de la señora y comprobando que la señora sí era esposa del hoyo Oxiso, se le otorga el uso de la palabra para que pueda pronunciarse. Gracias, señora jueza. Yo solicito su ayuda porque esta ha sido una etapa muy difícil para mí, tanto económica como emocionalmente, por lo tanto, por todo lo que he estado pasando. Yo quiero pedir una indemnización por todos los daños causados, ya que como usted sabe que me quedé viuda. Y mi esposo era la única fuente de ingresos que yo tenía para poder alimentarme y también para mi vestimenta y todo lo que yo necesitaba. Como sabrá, la situación está complicada y se me ha sido muy difícil encontrar un trabajo justamente en estos tiempos. Quiero decir también que como nosotros no teníamos un seguro ni ahorro para algún suceso y en nuestra condición económica pues era bastante humilde, pues nos tocó recurrir a un préstamo en el banco para poder darle una sepultura digna a mi esposo ya fallecido. Gastos que quiero que cubra el señor Hugo Alexander Ocho Barrios, así como mis necesidades anteriormente expuestas. Eso es todo lo que tengo que decir, señora. Muchas gracias, señora Juana Carlota Cubalear. Se le da la intervención a la abogada directora de la querellante adhesiva, licenciada Nancy Rocío Artola Coronado, para que pueda pronunciarse al respecto. Buenas tardes, muchas gracias, honorable jueza. En esta representación comparezco como abogada directora de la señora Juana Carlota Cubal Leal e intercedo por ella con el objeto de que se efectúe reparación digna a mi representada por los gastos realizados durante el lamentable fallecimiento de su esposo y durante el proceso penal. Señora juzgadora, tomando en cuenta y consideración que el señor Víctor Juan Carlos Col Cacao era la única fuente de ingreso de la familia Col Cuba, quien era el que sufragaba los gastos de la misma y que mi representada, la señora Juana Carlota Cuba Leal, es ama de casa, dedicando todo su tiempo al quehacer del hogar, siendo estos la limpieza, alimentación y todo lo que conlleva los quehaceres del hogar, para el pago de alquiler, la alimentación, salud, vestimenta, y también en este lapso del tiempo se ha visto en varias necesidades, por lo cual mi representada solicita la restitución de los gastos que se ha realizado, los cuales se acreditan con la factura serie A números 134,000 de fecha 29 de agosto del 2023 por el monto de 25,000 quetzales exactos. En conceptos de gastos funerarios, extendida por la funeraria Verapaz, la factura serie A número 179, extendida en la clínica psicológica Sol de fecha 1 de septiembre del 2023, por el monto de 7,000 quetzales exactos, por concepto de terapias psicológicas que tomó la afectada desde el 28 de agosto debido al daño emocional que le causó la pérdida de su difunto esposo, que en total hace un monto de 32,000 quetzales exactos, poniendo a la vista las correspondientes facturas. Y en concepto de daño moral, se solicita un monto de 120,000 quetzales, lo que suma una cantidad total de 152,000 quetzales exactos, por lo cual se solicita que este monto sea aprobado por este tribunal y en virtud que la señora Juana Carlota Cuba Leal ha quedado en desamparo, por lo cual es factible que se acceda a esta cantidad solicitada en virtud que el sindicado cometió un delito doloso, generando totalmente de su voluntad, no pensando en las consecuencias que este suceso lamentablemente le traería a la familia de la señora Juana Cuba. Solicito esto en fundamento legal en base a los artículos 124 del Código Procesal Penal, 1645, 1646 y 1647 del Código Civil.
Únicamente, honorable jueza. Le concedo el uso de la palabra al fiscal del Ministerio Público, el licenciado Daniel Alberto Chopac, para que pueda argumentar sobre la reparación de los daños. Gracias, honorable juzgadora. En representación del Ministerio Público, quiero basarme en el artículo 124 del Código Procesal Penal, el cual establece el derecho a la reparación digna. La reparación a que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias como objeto de derechos contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social, a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado, en la medida que tal reparación sea humanamente posible y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito. Con base en la sentencia condenatoria en contra del señor Hugo Alexander Roch Barrios por el delito de asesinato regulado en el artículo 132 del Código Penal, en contra del señor Víctor Juan Carlos Colcacao, este último con representación de su cónyuge, la señora Juana Carlota Cuba, quien fue afectada de manera psicológica, económica, la cual se encuentra plenamente reconocida como víctima dentro del presente proceso. Habiendo escuchado el fallo de este tribunal, comparezco ante usted, honorable juzgadora, a solicitar la reparación digna para que se le restituya su reincorporación social, brindándole un ambiente seguro para que pueda seguir realizando sus actividades cotidianas. También que se restituya daños y perjuicios sufridos el día de los hechos por daños psicológicos a consecuencia del hecho y por demostrarse que tendrá problemas al reincorporarse a la sociedad y a su familia, por lo que solicito que se le reintegre la cantidad de 7,000 quetzales para cancelar las terapias psicológicas a las que asistió y deberá seguir asistiendo la querellante, debido al daño emocional ocasionado por la pérdida de su esposo. Asimismo, por los daños económicos ocasionados a consecuencia del hecho vivido, la víctima en este proceso ha tenido que sufragar distintos gastos, entre ellos el pago del servicio funerario, que asciende a un monto de 25,000 quetzales, del cual adjunto la factura emitida por la funeraria Verapaz. En concepto de daño moral, se solicita el monto de 120,000 quetzales, haciendo un total de 152,000 quetzales, requiriendo a usted, honorable jueza, su debida aprobación y que la cantidad solicitada sea cancelada en su totalidad lo más pronto posible por el señor Hugo Alexander Och Barrios. Fundo estos alegatos en los siguientes artículos: 1, 2, 3, 4, 28, 29 y 51 de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 132 del Código Penal, artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 bis, 16, 21, 25, 25 bis, 107, 117, 124, 136, 157, 163, 301, 393 y 394 del Código Procesal Penal, los artículos 9, 10, 11, 15, 17, 21, 57, 146, 150, 157 y 195 de la Ley del Organismo Judicial. Muchas gracias. Es todo lo que tengo por exponer, señora jueza. Bien, señor Hugo Alexander Och Barrios, ¿tiene algo que manifestar? Me abstengo de los comentarios, señora jueza, y dejo todo en manos de mi abogado defensor. Si es así, entonces se le da la intervención a la defensa técnica para que pueda pronunciarse al respecto. Muchas gracias, honorable juzgadora, por concederme el uso de la palabra. Como defensa técnica del señor Hugo Alexander Och Barrios, señalo como lugar para recibir notificaciones mi oficina profesional, la 9ª calle 3-10 de la zona 11 de Cobán, Alta Verapaz, o bien mi número telefónico 3466-2933 para recibir avisos o comunicaciones. En tal virtud planteo lo siguiente, con argumentación basada en el silogismo jurídico. Como premisa mayor, de conformidad con el artículo 124 del Código Procesal Penal, la cual se refiere al derecho a la reparación digna que posee la querellante adhesiva dentro de un proceso penal,
Este corresponde con exclusividad a la señora Juana Carlota Cuba Leal, y de esta defensa, esta consiste de ello. Como premisa menor, en relación a los daños y perjuicios ocasionados y sobre el monto de petición de la contraparte, tengo que manifestar que mi cliente, el señor Hugo Alexander Och Barrios, teniendo en cuenta su calidad de persona condenada y que en este momento está cumpliendo su condena en el Centro de Privación de Libertad de Cobán, Alta Verapaz, no cuenta con la posibilidad de acceder y mucho menos cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir la cantidad total solicitada por la contraparte, ya que antes de que mi cliente fuera capturado en la ciudad de Cobán, solamente devengaba un salario de 3.800 quetzales, de conformidad con el estudio socioeconómico realizado por la trabajadora social, la licenciada Sandra Pacay-Sacul, de fecha 20 de noviembre del 2023. En dicho informe se hace mención que, en dicho informe se hace mención que él acerca de la calidad que vida de mi patrocinado y detalladamente las circunstancias en las que él en circunstancias en las que vive en su casa de habitación con su señora madre, la cual por ser una señora de avanzada edad, mi patrocinado es el único quien provee los gastos y conceptos de alimentación. Como conclusión, dicho lo anterior, mi cliente ante el monto de la petición accede a cubrir solamente una parte de la petición, que serían solo 50.000 quetzales, la cual podrá realizar al vender una propiedad ubicada en la aldea Tontén, jurisdicción de Cobán, Alta Verapaz, la cual está valorada en 50.000 quetzales de conformidad con la constancia de avalúo inmobiliario de fecha 2 de abril de 2023, en donde se puede comprobar o corroborar la ubicación del inmueble, el tipo, las características y que el propietario es efectivamente el señor Hugo Alexander Och Barrios. Asimismo, se puede comprobar tal extremo con el primer testimonio de la escritura pública número 40 y una constancia electrónica. Asimismo, con la constancia del historial completo de la finca, la cual indica que dicho bien inmueble se encuentra registrado en el Registro General de la Propiedad. Todo lo anterior se realiza con la buena voluntad que tiene mi patrocinado de solventar su situación jurídica y reparar los daños materiales y morales de su acción. ¿Qué su acción provocó? Ruego que tome en consideración, ya que su situación jurídica y al ser condenado no cuenta con los recursos económicos para solventar la totalidad de la petición. Solicitamos que ante esto, honorable juzgadora, se pueda hacer el pago en dos plazos, entregando el primer pago con la cantidad de 15.000 quetzales y al siguiente con con un mes de posterioridad con una cantidad de 35.000 quetzales. Y así cubrir solamente una parte solicitada por la contraparte. La cantidad ofrecida por mi patrocinado podrá subsanar en la medida de los gastos funerarios en la víctima, los gastos psicológicos que sufrió la señora Juana Carlota Cuba Leal, pero también no podrá sustentar los demás, ya que dicha señora no cuenta con una enfermedad o algún impedimento que le prohíba trabajar y solventar sus propias necesidades. Asimismo, se recuerda que no hay hijos de por medio entre la víctima del lamentable hecho y su señora esposa, por lo que pido a usted, honorable juzgadora, tome en cuenta y en consideración la situación en la que se encuentra mi patrocinado. Como medios de investigación tenemos el informe socioeconómico de fecha 20 de noviembre del 2023, que ya se encuentra en el expediente, asimismo la constancia de avalúo inmobiliario de fecha 2 de abril de 2023, el primer testimonio de la escritura pública número 40 y una constancia electrónica del Registro General de la Propiedad. Como peticiones tenemos que se tome en consideración la situación jurídica y la capacidad económica de mi patrocinado. También que se tome en cuenta la forma para recibir notificaciones o comunicaciones. Asimismo, que se dé por admitivo la propuesta de mi cliente de realizar el pago en dos plazos en concepto de reparación digna. Como cierre, me fundamento las peticiones en mi intervención conformidad con los siguientes artículos. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos 1, 4, 44, 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los artículos 1, 2, 3, 10, 16 de la Ley del Organismo Judicial, el artículo 124 del Código Procesal Penal,
el artículo 112, 119, 120, 121, 122 del Código Penal y los artículos 4, 5, 6, 8, 10, 20, 21, 23 del Reglamento Interior de Juzgados y Tribunales Penales. Solamente honorable juzgado. La resolución que dictó tanto el Ministerio Público como la víctima en la audiencia de reparación digna han individualizado la pretensión de reparación digna, reclamando en concepto de terapias psicológicas a las que asistió y deberá seguir asistiendo debido al daño emocional causado, así como reclama el monto de 152,000 quetzales para solventar todos los gastos, que consisten en el pago del servicio funerario de 25,000 quetzales, el concepto de terapias psicológicas que tomó la víctima en 7,000 quetzales y en concepto de daño moral se solicitó un monto de 120,000 quetzales, lo que suma una cantidad total de 152,000 quetzales. De parte de la defensa técnica se manifiesta lo siguiente. Se accede a pagar solo una parte del monto de la petición de 50,000 quetzales, la cual podrá ser realizada al vender una propiedad ubicada en la aldea Tontén, pagando en 2 plazos, entregando el primer pago en la cantidad de 15,000 quetzales y el siguiente, con un mes de posterioridad, la cantidad de 35,000 quetzales, y así poder cubrir solamente una parte solicitada por la contraparte. Al haber escuchado las pretensiones de las partes y al haber tenido a la vista las pruebas presentadas por las mismas, en esta audiencia de reparación digna, la jueza ha hecho un exhaustivo análisis y se fundamenta por lo establecido en el artículo 124 del Código Procesal Penal y también se procede a resolver de la siguiente manera, considerando 1. Con fundamento en el artículo 124 del Código Procesal Penal, la reparación que tiene la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo. Citando el artículo 112 del Código Penal, toda persona responsable penalmente de un delito o de una falta lo es también civilmente. En la jurisdicción, la reparación es la reposición por parte de un criminal de una pérdida causada a una víctima. Considerando 2. Por cuanto al artículo 119 del Código Penal establece que la responsabilidad civil comprende la restitución, volver algo a quien lo tenía antes, la reparación de los daños materiales y morales, reparación que puede efectuarse en especie o mediante el pago de una suma de dinero, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios. Considerando 3, según la Corte Suprema de Justicia señala que la responsabilidad civil es subsidiaria de la pena y por tal razón nadie puede condenarse el pago de la primera sin haber sido declarado previamente autor responsable de un delito determinado. Sentencia de fecha 20 de enero del año 2023. En consideración a lo antes mencionado y llegando a la conclusión que en este caso la víctima, que es la señora Juana Carlota Cuba Leal, quien actúa bajo la procuración de la licenciada Nancy Rocío Artola Coronado en esta audiencia de reparación digna, y en cuanto recae la responsabilidad civil de la persona que figura en la sentencia. Condenatoria de fecha 19 de octubre del año 2023, emitido por este honorable tribunal, citando nuevamente el artículo 124 del Código Procesal Penal, donde la acción de reparación podrá hacerse en el mismo proceso penal una vez citada la sentencia condenatoria. Por tanto, este tribunal, con base en lo antes señalado, en los considerandos y en las leyes citadas, resuelve de esta manera. Se declara responsable civilmente al acusado en virtud de haber declarado sentencia condenatoria en su contra dentro del presente proceso y en consecuencia se deberá efectuar el pago de 100,000 quetzales por daños morales y psicológicos de la víctima. En concepto de daños materiales, la cantidad de 15,000 quetzales. En concepto de daños psicológicos, la cantidad de 3,500 quetzales. Y en concepto de daños morales, se otorga a favor de la víctima la cantidad de 81,500, lo que sumado da un total de 100,000 quetzales. Cantidad que deberá hacer efectiva el condenado a favor de la víctima dentro del tercer día de estar firme el presente fallo. Caso contrario, se hará certificación del mismo y será título ejecutivo para su cobro mediante proceso en la vía civil.
Esto con fundamento en los artículos citados y en los artículos 3, 5, 11, 11 bis, 169 y 393 del Código Procesal Penal y en los artículos 142 y 123 de la Ley del Organismo Judicial. Con lo resuelto se concluye el presente proceso y con el pronunciamiento de la presente resolución quedan debidamente notificados todos los sujetos procesales. Doy por finalizada la audiencia, siendo las 14 horas con 30 minutos. Pasen buena tarde todos los presentes.